Esa noche entendí que una llamada telefónica puede destruir a una madre en segundos. Me llamo Berenice. Tengo 59 años y vivo en Texcoco, en la misma casa donde crié a mi hija sola, después de que mi esposo falleciera hace 12 años. Esta casa tiene 3 habitaciones, un patio con bugambilias que planté con mis propias manos y demasiado silencio desde que Soledad se casó con Uziel hace 3 años. Era viernes. Recuerdo que era viernes porque había ido al mercado esa mañana y comprado claveles blancos para el florero de la sala, como hago cada fin de semana. La tarde caía despacio, con ese color naranja que tiñe las paredes de adobe en Texcoco, cuando el sol se va escondiendo detrás de los cerros. Yo estaba en la cocina preparando arroz con leche, la receta que mi madre me enseñó y que yo le enseñé a Soledad cuando tenía apenas 8 años. Usaba la misma olla de peltre que ha estado en esta familia por 30 años. El teléfono sonó a las 6:40 de la tarde. Cuando vi el nombre de Uziel en la pantalla, sonreí. Pensé que llamaba para invitarme a cenar o para decirme que Soledad ya estaba en trabajo de parto. Mi hija tenía 37 semanas de embarazo. Faltaban pocas semanas para que yo conociera a mi primer nieto. ¿Uziel? Contesté limpiándome las manos en el delantal. ¿Cómo está mi Sole? Ya. Lo que escuché del otro lado me quitó el aire de los pulmones. Uziel lloraba. Lloraba con un sonido quebrado, desesperado, como un animal herido. Doña Berenice, su voz temblaba tanto que apenas podía entender las palabras. Venga al hospital, por favor, venga ya. ¿Qué pasó? Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentí el pulso en las sienes. ¿Soledad está bien? ¿El bebé? Hospital General de Texcoco. Venga rápido, por favor. Y colgó. Mis manos temblaban cuando busqué las llaves del auto. Dejé la estufa encendida. Dejé la puerta abierta. Dejé todo. Solo podía pensar en una cosa. Llegar a ese hospital, ver a mi hija, abrazarla, decirle que todo estaría bien, como siempre le había dicho desde que era una niña pequeña que lloraba en mis brazos después de tener pesadillas. El trayecto desde mi casa hasta el hospital son apenas 15 minutos, pero esa noche parecieron horas. Cada semáforo en rojo era una eternidad. Cada auto que iba despacio delante de mí era un obstáculo insoportable. Yo rezaba en voz baja, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Que esté bien, que esté bien, que esté bien. Llegué al estacionamiento del hospital a las 7:05 de la noche. Dejé el auto mal estacionado, atravesado en 2 lugares, y corrí hacia la entrada de urgencias con el corazón a punto de estallar. Mis zapatos resonaban contra el piso de mosaico. El olor a desinfectante y a medicamentos me golpeó en la cara cuando empujé las puertas de vidrio. Uziel estaba en la sala de espera. Lo vi antes de que él me viera a mí. Estaba sentado en una de esas sillas de plástico color gris, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. Vestía una camisa blanca arrugada y pantalones oscuros. Cuando levanté la vista y me vio corriendo hacia él, se puso de pie. Nunca olvidaré la expresión de su rostro. Tenía los ojos rojos, hinchados, las mejillas mojadas, el cabello revuelto, como si se hubiera pasado las manos por la cabeza 1000 veces. Pero había algo más, algo en sus ojos que no logré identificar en ese momento, algo que parecía miedo. Uziel. Llegué hasta él jadeando. ¿Dónde está Soledad? ¿Qué pasó? ¿El bebé? Él me tomó de los hombros. Sus manos temblaban. Doña Berenice, su voz se quebró otra vez. Su hija. Ella no resistió al parto. El mundo se detuvo. Esas palabras no tenían sentido. No podían ser reales. Soledad estaba bien. Yo había hablado con ella esa misma mañana por teléfono. Me había dicho que sentía contracciones leves, que el doctor le había dicho que era normal, que probablemente nacería en los próximos días. Ella estaba bien. Ella estaba... ¿Qué estás diciendo? Mi voz salió como un susurro. No, no puede ser. Hubo complicaciones. Uziel apartó la mirada. Perdió mucha sangre. Los doctores hicieron todo lo posible, pero... ¡Quiero verla!, grité sin importarme que las personas en la sala de espera voltearan a verme. ¡Llévame con mi hija ahora mismo! Uziel me sujetó con más fuerza cuando intenté pasar junto a él hacia el pasillo. No, doña Berenice, espere, suéltame. Intenté zafarme. Tengo que ver a Soledad. La señora no quiere verla así, dijo Uziel, y había algo en su tono de voz que me hizo detenerme. Confíe en mí, por favor. Es mejor que la recuerde como era, como estaba la última vez que la vio. Lo miré a los ojos, esos ojos oscuros que mi hija había amado desde que se conocieron en la universidad hace 7 años. Esos ojos que me habían parecido sinceros cuando me pidió la mano de Soledad hace 4 años. Esos ojos que ahora me miraban con una súplica desesperada. ¿El bebé?, pregunté con un hilo de voz. Mi nieto... Uziel negó con la cabeza. Tampoco sobrevivió.
Mis rodillas cedieron. Uziel me sostuvo antes de que cayera al piso. Me ayudó a sentarme en una de esas sillas frías de plástico. Yo lloraba sin control, con un dolor tan profundo que sentía que me estaban arrancando el alma del pecho. Soledad, mi niña, mi única hija, la razón por la que me había levantado cada mañana durante los últimos 28 años. Déjeme estar con ella, supliqué entre sollozos. Solo unos minutos. Solo quiero decirle adiós. No es buena idea, doña Berenice. Uziel se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. Créame, yo ya la vi y no quisiera que usted tuviera esa imagen en su memoria. Recuérdela sonriendo, recuérdela viva. Había tanta convicción en su voz, tanta firmeza, pero algo dentro de mí, algo profundo, instintivo, maternal, me decía que algo no estaba bien. Era como un susurro en mi mente, una alarma silenciosa que comenzaba a sonar cada vez más fuerte. ¿Dónde está?, pregunté limpiándome las lágrimas. ¿En qué habitación? Uziel vaciló apenas un segundo antes de responder. En el área de cuidados especiales. Habitación 212, pero no puede entrar ahorita. Están preparándola para el traslado. ¿Traslado? A la funeraria, dijo Uziel bajando la mirada. Mañana por la mañana. Me quedé mirándolo en silencio. Observé cada detalle de su rostro, las lágrimas que rodaban por sus mejillas, el temblor de sus manos, la forma en que evitaba sostenerme la mirada por más de unos segundos. Y entonces lo sentí, ese instinto que todas las madres tenemos. Esa voz interior que nos dice cuando algo anda mal con nuestros hijos, sin importar la edad que tengan o qué tan lejos estén. Algo estaba mal, muy mal. Pero en ese momento, con el dolor desgarrándome por dentro, con el llanto ahogándome, no podía pensar con claridad, solo podía sentir el vacío, el agujero negro que se había abierto en mi pecho donde antes latía mi corazón. «Lléveme a casa», murmuré finalmente. «Por favor, la acompaño». Uziel se puso de pie y me ayudó a levantarme. «No», dije secándome las lágrimas con el dorso de la mano. «Yo puedo manejar. Quédate aquí. Quédate con ella». Uziel asintió. Caminé hacia la salida como un fantasma. Mis piernas se movían solas, mecánicamente. Atravesé las puertas de vidrio, crucé el estacionamiento, subí a mi auto, pero antes de encender el motor, miré hacia el edificio del hospital. Todas las ventanas estaban iluminadas. En el segundo piso, conté las ventanas desde la izquierda. 1, 2, 3. La habitación 212 debía estar ahí, detrás de esa ventana con la cortina corrida. Detrás de esa ventana estaba mi hija, ¿o no? Arranqué el auto y salí del estacionamiento con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blanco. El camino a casa lo hice en completo silencio, sin radio, sin lágrimas ya, solo ese zumbido constante en mi cabeza que repetía las mismas palabras una y otra vez. Algo está mal, algo está mal, algo está mal. Llegué a mi casa pasadas las 8 de la noche. La puerta seguía abierta como la había dejado. La luz de la cocina seguía encendida. El arroz con leche se había quemado en la estufa. La casa olía a humo y a leche quemada. Apagué la estufa. Tiré la olla a la basura. Me senté en la sala, en el mismo sillón donde solía sentarme con Soledad cuando era pequeña, y le leía cuentos antes de dormir. Miré el reloj, las 8:30. Pensé en Uziel, en la forma en que me había detenido. En sus palabras, la señora no quiere verla así. Confíe en mí. ¿Por qué me había llamado la señora en lugar de llamarme por mi nombre, como siempre hacía? ¿Por qué no me había dejado ver a Soledad ni siquiera un segundo? ¿Por qué sus ojos mostraban miedo en lugar de solo dolor? Me levanté del sillón, caminé hacia la habitación de Soledad, la que había sido su cuarto durante 25 años antes de que se casara. Aún conservaba sus cosas, su cama, su escritorio, las fotografías pegadas en la pared. Abrí el closet. Ahí estaba su ropa de cuando era adolescente, los vestidos que yo le compraba, las blusas que yo elegía, los zapatos que yo consideraba apropiados. Pasé mi mano por las perchas vacías y entonces recordé algo que Soledad me había dicho hace 6 meses, cuando vino a visitarme un domingo por la tarde. Estábamos tomando café en la cocina y ella me miró con esos ojos color miel que heredó de su padre. «Mamá», dijo con voz suave, «¿tú crees que he vivido mi vida como yo quería o como tú querías?» Yo me reí en ese momento. Le dije que no dijera tonterías, que todo lo que yo había hecho era por su bien, para protegerla, para que tomara las decisiones correctas. Ella no dijo nada más, solo sonrió con tristeza y cambió de tema. Cerré el closet y salí de la habitación. El reloj marcaba las 9 de la noche. Me senté otra vez en la sala. Apagué las luces. Me quedé ahí, en la oscuridad, mirando por la ventana hacia la calle vacía. Y tomé una decisión.
A la medianoche, cuando todo el hospital estuviera en silencio, cuando las enfermeras estuvieran cansadas y los pasillos vacíos, yo regresaría. Regresaría por el corredor de atrás, el que da a la zona de servicios, el que usé hace 5 años cuando mi prima estuvo internada y yo entraba a verla fuera de horario de visitas. Llegaría hasta la habitación 212 y vería con mis propios ojos qué era lo que Uziel no quería que yo viera, porque una madre siempre sabe. Y yo sabía que algo estaba terriblemente mal. Mientras esperaba que las horas pasaran hasta la medianoche, me quedé sentada en la oscuridad de mi sala recordando cómo había sido todo antes de esta noche que partió mi vida en dos. Soledad nació un jueves de abril de 1997. Llovía esa mañana. Recuerdo que mi esposo, Ricardo, manejaba tan rápido hacia el hospital que yo tenía que pedirle que fuera más despacio, aunque las contracciones ya eran cada 3 minutos. Él estaba más nervioso que yo. Se equivocó de calle 2 veces. Yo me reía entre el dolor, diciéndole que nuestro bebé no iba a esperar si seguía manejando en círculos. Cuando la enfermera puso a Soledad en mis brazos por primera vez, supe que mi vida había cambiado para siempre. Pesaba 3 kilos 200 gramos. Tenía el cabello oscuro, los ojos cerrados, y lloraba con una fuerza que me sorprendió viniendo de algo tan pequeño. Ricardo lloraba también, de pie junto a la cama del hospital, con la mano apretando la mía. «Es perfecta», susurró. Nuestra soledad se acabó, porque eso significaba su nombre. Habíamos pasado 8 años intentando tener un bebé. 8 años de doctores, tratamientos, esperanzas y desilusiones. Yo tenía 31 años cuando finalmente quedé embarazada. Ricardo tenía 35. Sentíamos que Dios finalmente nos había escuchado. Los primeros años fueron los más hermosos de mi vida. Recuerdo a Soledad aprendiendo a caminar en el patio de esta misma casa, agarrándose de mis dedos con sus manitas pequeñas. Recuerdo sus primeras palabras. Mamá fue la primera, agua fue la segunda, papá fue la tercera, y Ricardo fingió estar ofendido durante días porque no había sido la primera. Recuerdo las mañanas de domingo cuando hacíamos pan dulce juntos en la cocina. Soledad se subía a un banquito para alcanzar la mesa y metía sus dedos en la masa, enharinándose toda la cara. Ricardo tomaba fotografías de todo. Decía que quería recordar cada momento. Recuerdo las tardes en el parque, cuando Soledad tenía 5 años y aprendió a andar en bicicleta. Yo corría detrás de ella gritando, «¡Ten cuidado! ¡No tan rápido!», mientras Ricardo se reía y me decía que la dejara ser libre. Recuerdo su primer día de escuela. Tenía 6 años y estaba tan emocionada que no pudo dormir la noche anterior. Yo le había comprado un uniforme nuevo, una mochila rosa con flores, y le había trenzado el cabello con listones blancos. La acompañé hasta la puerta de su salón y ella entró sin mirar atrás, tan valiente, tan segura. Cuando regresé a casa ese día, lloré durante 1 hora. Ricardo me abrazó en la cocina y me dijo, «Así tiene que ser. Los hijos crecen. Es natural». Pero yo no quería que creciera. Quería que se quedara pequeña para siempre. Quería protegerla de todo. Los años pasaron demasiado rápido. Soledad era una niña brillante. Sacaba las mejores calificaciones de su clase. Leía 3 libros por semana. Ganó el concurso de ortografía cuando tenía 9 años. Aprendió a tocar piano. Tomó clases de ballet. Yo me aseguraba de que tuviera todo lo necesario. La llevaba a todas sus actividades. Revisaba su tarea cada noche. Elegía su ropa para la escuela cada mañana. Le preparaba su lunch favorito. Sándwiches de jamón con queso, manzana en rebanadas, jugo de naranja. Ricardo a veces me decía, «Amor, déjala que elija su propia ropa. Ya tiene 10 años». Pero yo sabía mejor que nadie lo que era apropiado para mi hija. Sabía qué colores le quedaban bien. Sabía qué estilos eran adecuados para una niña de su edad. Cuando Soledad cumplió 12 años, quiso pintarse el cabello de rojo. Le dije que no, que era demasiado joven, que se vería mal, que la gente pensaría cosas incorrectas de ella. Lloró durante 2 días. Ricardo me dijo que la dejara hacer lo que quisiera con su propio cabello. «Es solo cabello», dijo. «Volverá a crecer». «No», respondí. «No voy a permitir que mi hija se vea como esas muchachas que andan en la calle sin ninguna supervisión». Ricardo suspiró, pero no discutió más. Soledad nunca se pintó el cabello. Cuando entró a la secundaria, comenzó a traer amigas a la casa. Yo las observaba con cuidado. Escuchaba sus conversaciones. Algunas de esas niñas usaban ropa demasiado ajustada. Otras hablaban con groserías. Una de ellas fumaba cigarros a escondidas en el baño de la escuela. Le dije a Soledad que no podía juntarse con ellas. «Pero mamá, son mis amigas», protestó. «Las malas compañías arruinan las buenas costumbres», le respondí.
Yo sé lo que es mejor para ti. Soledad dejó de invitar amigas a la casa. Ricardo me llamó aparte una noche después de la cena. Berenice, la estás aislando, me dijo con preocupación. Necesita tener amigas, necesita socializar. ¿Tiene amigas?, respondí. Las correctas, las que yo apruebo. ¿Y cuántas son esas?, preguntó Ricardo. No respondí porque sabía la respuesta. 2. Solo 2 niñas que venían de familias que yo consideraba apropiadas. Niñas calladas, educadas, que usaban ropa modesta y sacaban buenas calificaciones. Niñas aburridas, probablemente, pero seguras. Cuando Soledad tenía 14 años, un muchacho de su escuela le mandó una carta. La encontré en su mochila cuando revisaba que hubiera hecho toda su tarea. La carta decía cosas dulces, tontas, como las cosas que dicen los muchachos de esa edad. Pero también decía que pensaba que Soledad era bonita, que quería invitarla al cine. Cuando Soledad llegó de la escuela ese día, la estaba esperando en la sala con la carta en la mano. ¿Qué es esto?, le pregunté. Su rostro se puso pálido. Mamá, yo no le pedí que me escribiera. ¿Conoces a este muchacho? Es de mi salón. ¿Le has hablado? Solo en clase, cuando trabajamos en equipos. No quiero que le vuelvas a dirigir la palabra, dije con firmeza. Eres demasiado joven para estas tonterías. Tienes que concentrarte en tus estudios. Soledad apretó los puños. Mamá, solo me escribió una carta. Y eso es exactamente como empieza, respondí. Primero es una carta, luego son llamadas, luego quieren que salgas con ellos. Y antes de que te des cuenta, has arruinado tu vida entera. Tú no confías en mí, gritó Soledad con lágrimas en los ojos. Confío en ti, dije calmadamente. No confío en los muchachos. Esa noche, Ricardo me esperó en nuestra habitación. Le rompiste la carta delante de ella, dijo sin mirarme. La vi llorar en su cuarto durante horas. Hice lo que tenía que hacer, respondí mientras me ponía el camisón. Algún día me lo agradecerá. Ricardo se quedó callado durante un largo rato. Luego dijo: ¿Tú te acuerdas de cuando nos conocimos? Tenías 17 años, yo 18. Tu mamá no quería que salieras conmigo. Eso es diferente, dije. Tú eras diferente. ¿Por qué?, preguntó Ricardo. Porque tu madre finalmente te dejó tomar tus propias decisiones. No respondí. Me acosté y apagué la luz. Ricardo no volvió a tocar el tema, pero esa noche, acostada en la oscuridad, pensé en mi madre, en cómo había sido estricta conmigo, en cómo me había prohibido hacer muchas cosas, en cómo yo había jurado que sería diferente con mis propios hijos, y sin embargo, ahí estaba, haciendo exactamente lo mismo. Pero yo tenía razones, buenas razones. El mundo era peligroso. Los muchachos solo querían una cosa. Las amigas incorrectas podían arruinar el futuro de una niña. Yo solo estaba protegiendo a Soledad de cometer los errores que otras cometían. ¿Eso estaba mal? Cuando Soledad cumplió 17 años, Ricardo murió. Fue un infarto masivo, en la oficina. Un miércoles por la tarde. Tenía 47 años. No hubo advertencias. No hubo tiempo de despedirse. Un momento estaba vivo, trabajando, haciendo planes para el fin de semana. Al siguiente momento, se había ido. Soledad y yo quedamos solas. El dolor fue insoportable. Durante meses, yo no podía ni levantarme de la cama. Soledad era quien me traía comida, quien se aseguraba de que tomara mis medicamentos para la depresión, quien pagaba las cuentas con el dinero del seguro de vida de Ricardo. Ella tenía 17 años y tuvo que convertirse en adulta de un día para otro. Cuando finalmente pude funcionar otra vez, cuando el dolor se convirtió en algo con lo que podía vivir en lugar de algo que me ahogaba, me di cuenta de algo aterrador. Soledad era todo lo que me quedaba. Era mi única familia, mi única razón para levantarme cada mañana. Si la perdía, a ella también. Así que me aferré más fuerte. Cuando Soledad me dijo que quería estudiar arquitectura en la universidad, le dije que contabilidad era una carrera más práctica, más segura, con más oportunidades de trabajo. Ella dijo que quería ser arquitecta desde que tenía 12 años, que soñaba con diseñar edificios hermosos. Yo le dije que los sueños no pagan las cuentas, que contabilidad le daría estabilidad, que podía confiar en mi experiencia. Soledad se inscribió en contabilidad. Cuando conoció a Uciel en su segundo año de universidad, yo inmediatamente desconfié. Era demasiado guapo, demasiado seguro de sí mismo. Venía de una familia con dinero. Estudiaba administración de empresas. Tenía planes de abrir su propia compañía. Los hombres como ese solo buscan una cosa, le dije a Soledad cuando me contó de él. No son serios, no son confiables. Mamá, ni siquiera lo conoces, protestó Soledad. Conozco su tipo, respondí. Pero Soledad no me hizo caso esta vez. Siguió viéndolo.
a escondidas al principio, luego abiertamente, desafiándome. Cuando me lo presentó formalmente 6 meses después, tuve que admitir que Uziel era educado, respetuoso. Me llamaba Doña Berenice y traía flores cada vez que venía a la casa. Pero yo seguía sin confiar en él. Cuando me pidió la mano de Soledad 2 años después, yo puse condiciones. Quiero que vivan en Texcoco, dije, cerca de mí, para que yo pueda estar cerca de mi hija. Uziel aceptó. Compraron una casa a 15 minutos de la mía. Yo visitaba 3 o 4 veces por semana. Me aseguraba de que Soledad estuviera bien, de que Uziel la tratara correctamente, de que la casa estuviera limpia y ordenada. A veces, cuando llegaba sin avisar, notaba que Soledad parecía cansada, tensa. ¿Estás bien, mi amor?, le preguntaba. Sí, mamá, respondía siempre. Solo cansada del trabajo. Soledad trabajaba en un despacho contable. No le gustaba. Yo lo sabía, aunque nunca lo dijera directamente, pero tenía un trabajo estable, con buen sueldo, con prestaciones. Eso era lo importante. Cuando me dijo que estaba embarazada hace 8 meses, lloré de felicidad. Voy a ser abuela, susurré abrazándola. Finalmente. Soledad sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Durante el embarazo, yo estaba con ella constantemente. La acompañaba a todas sus citas médicas, le compraba ropa de maternidad, le decoré el cuarto del bebé con mis propias manos. Elegí los colores, los muebles, cada detalle. Mamá, Uziel y yo queremos elegir algunas cosas también, dijo Soledad un día. Ya elegí todo, respondí. No te preocupes, yo sé lo que necesita un bebé. Soledad no discutió. Hace 2 semanas, cuando la vi por última vez antes de esta noche horrible, estábamos sentadas en su sala tomando té de manzanilla. Ella acariciaba su vientre abultado con las manos. ¿En qué piensas?, le pregunté. Soledad me miró durante un largo momento antes de responder. Pienso en qué tipo de madre voy a ser, dijo finalmente. Serás una madre maravillosa, le aseguré. Yo te enseñaré todo lo que necesitas saber. Algo cruzó por su rostro, algo que no pude identificar. Mamá, dijo con voz suave, ¿tú crees que me diste espacio para ser yo misma? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿De qué hablas?, pregunté. Te di todo. Te di la mejor educación, las mejores oportunidades. Te protegí de todo lo malo. Lo sé, dijo Soledad mirando hacia la ventana. Lo sé. Pero había tristeza en su voz, una tristeza profunda que no entendí en ese momento. Ahora, sentada en la oscuridad de mi sala, esperando que llegara la medianoche, recordaba esa conversación. Recordaba todas las conversaciones, todas las veces que Soledad había intentado decirme algo y yo no había escuchado. Miré el reloj, las 11:30, media hora más. Me levanté y fui a mi habitación. Me cambié la ropa por algo oscuro, pantalones negros, suéter negro, zapatos cómodos. Busqué una linterna pequeña en el cajón de la cocina, tomé las llaves del auto y esperé. A las 11:55 salí de mi casa en silencio, como una ladrona en la noche. Pero no iba a robar nada, iba a buscar la verdad. El hospital a medianoche era un lugar completamente diferente. Estacioné mi auto 3 cuadras más allá, en una calle lateral oscura donde sabía que no habría cámaras de seguridad. Caminé despacio hacia el edificio, manteniéndome cerca de los árboles que bordeaban la acera. El aire de diciembre era frío y mi aliento formaba pequeñas nubes blancas cada vez que exhalaba. Las luces del hospital brillaban como un faro en la oscuridad, pero la mayoría de las ventanas estaban apagadas. Solo quedaban encendidas las de las áreas de urgencias y cuidados intensivos. El estacionamiento principal estaba casi vacío. Conté apenas 5 autos. No entré por la puerta principal. Rodeé el edificio por el lado este, donde está la zona de carga y descarga. Ahí es donde los camiones traen suministros médicos durante el día. Ahí es donde está la puerta de servicio que da al corredor de mantenimiento. Esa puerta nunca tiene seguro porque las enfermeras la usan para salir a fumar durante sus turnos nocturnos. Lo supe hace 5 años, cuando mi prima Guadalupe estuvo internada por neumonía y yo venía a visitarla fuera de horario. Una enfermera me mostró ese atajo. Empujé la puerta de metal. Se abrió con un chirrido suave. Entré. El corredor de mantenimiento olía a cloro y a detergente industrial. Las paredes eran de concreto pintado de blanco, manchado en algunas partes con marcas de humedad. Tuberías expuestas corrían a lo largo del techo. Mis zapatos resonaban contra el piso de cemento. Caminé rápido pero sin correr. Si alguien me veía, diría que era familiar de un paciente, que me había perdido buscando el baño, que estaba confundida. Al final del corredor había una puerta que daba a las escaleras de servicio. La abrí y comencé a subir. Primer piso, segundo piso. La habitación 212 estaba en el segundo piso, a la norte. Salí de las escaleras a un pasillo débilmente iluminado.
Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando. El piso era de linóleo gastado, con un patrón de cuadros grises y blancos. El olor aquí era diferente. Medicamentos, enfermedad, antiséptico. Avancé pegada a la pared, deteniéndome cada vez que escuchaba pasos o voces. Pasé junto a la habitación 201, 203, 205. La estación de enfermeras estaba al final del pasillo, justo antes de la habitación 212. Vi a 2 enfermeras sentadas detrás del mostrador, una escribiendo en una computadora y la otra revisando carpetas. Hablaban en voz baja sobre algo relacionado con medicamentos. Me escondí detrás de un carrito de limpieza abandonado en el pasillo, esperando. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Uno de los teléfonos de la estación sonó. La enfermera que estaba en la computadora contestó. Escuché fragmentos de la conversación. Sí, habitación 115. Voy para allá ahora. La enfermera se levantó y caminó hacia el otro extremo del pasillo, alejándose de mí. La otra enfermera bostezó, se estiró en su silla y luego se levantó también. Voy por café, le dijo a su compañera. ¿Quieres algo? Tráeme un chocolate caliente, respondió la otra desde el otro extremo del pasillo. La segunda enfermera caminó en dirección contraria, hacia las escaleras principales que llevaban a la cafetería del sótano. La estación quedó vacía. Me moví rápido, salí de mi escondite y caminé directamente hacia la habitación 212. La puerta estaba entreabierta. No había luz encendida adentro, solo el resplandor tenue que entraba desde el pasillo. Me detuve justo antes de entrar. Mi mano temblaba cuando la extendí hacia la manija de la puerta. ¿Qué iba a encontrar ahí dentro? El cuerpo de mi hija, frío y sin vida, cubierto con una sábana blanca, sus ojos cerrados para siempre, su piel pálida, su vientre vacío donde había crecido mi nieto durante 9 meses. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. No, me dije a mí misma. Contrólate, necesitas ver, necesitas saber. Respiré profundo. Empujé la puerta un poco más, lo suficiente para poder ver el interior. La habitación estaba en penumbra. Había una cama en el centro, con las cortinas médicas parcialmente corridas. Los monitores estaban apagados. Una silla vacía junto a la ventana. Una mesa rodante con una jarra de agua. Y en la cama, entrecerré los ojos, tratando de ver mejor en la oscuridad. Había una forma bajo las sábanas. Una forma del tamaño de una persona. Di un paso dentro de la habitación, luego otro. Mi respiración era tan fuerte que parecía llenar todo el espacio. Estaba a medio metro de la cama cuando lo escuché. Un sonido, un sollozo, venía del baño de la habitación. La puerta del baño estaba cerrada, pero podía ver luz filtrándose por debajo. Me quedé paralizada. Luego escuché voces, 2 voces. Una era de Uziel. La reconocí inmediatamente. La otra era de una mujer. Una mujer que sonaba exactamente como mi hija. Ya no aguanto más esto, decía la voz de mujer entre sollozos. No puedo seguir así. Solo un poco más, mi amor, respondía Uziel con voz suave. Solo hasta mañana. Después estaremos libres. ¿Y si viene? ¿Y si regresa y me encuentra aquí? No va a venir. Le dije que no entrara. Confía en mí. He aguantado 28 años ella controlando cada aspecto de mi vida, Uziel. Cada decisión, cada elección. Eligiendo mi carrera, mi ropa, mis amigos. No podía ni respirar sin que ella me dijera cómo hacerlo. Mi sangre se congeló. Esa era Soledad. Soledad estaba viva, viva y hablando de mí. Lo sé, mi amor, decía Uziel. Por eso hicimos esto, para que pudiera ser libre. Pero mentirle así, decirle que morí, era la única forma. Tú misma lo dijiste. Si le decíamos la verdad, si le decíamos que queríamos irnos, que queríamos empezar de nuevo lejos de aquí, ella no nos habría dejado ir. Habría encontrado la forma de detenernos, de controlarte otra vez. Soledad lloraba con más fuerza ahora. Sé que tienes razón, lo sé, pero duele. Duele más de lo que pensé que dolería. Mañana temprano salimos hacia Guadalajara, dijo Uziel. Tengo todo listo. El departamento ya está rentado. Tengo la transferencia de mi trabajo aprobada. Nadie nos conoce allá. Podemos empezar de cero. Tú, yo y nuestro bebé. Nuestra propia familia. ¿Y mi madre? ¿Qué va a pasar con ella cuando descubra que mentimos? Hubo un silencio largo. Va a estar bien, dijo finalmente Uziel. Eventualmente. Va a dolerte. Va a enojarte. Pero va a estar bien. ¿Y tú? Tú finalmente podrás vivir tu propia vida. Yo estaba tan cerca de la puerta del baño que podía escuchar cada palabra con perfecta claridad. Cada palabra era como un cuchillo enterrándose en mi pecho. He aguantado 28 años ella, controlando cada aspecto de mi vida. ¿Eso pensaba Soledad de mí? ¿Que la había controlado? Yo solo quería protegerla. Quería asegurarme de que tomara las decisiones correctas, de que no cometiera errores que arruinaran su vida.
Eso no era control, eso era amor, ¿o no? Me aparté de la puerta del baño con movimientos torpes, tropezando con mis propios pies. Mi espalda chocó contra la mesa rodante y la jarra de agua se tambaleó, produciendo un ruido metálico. Las voces dentro del baño se detuvieron de inmediato. ¿Qué fue eso?, preguntó Soledad con voz aterrada. «Quédate aquí», dijo Uziel. Escuché sus pasos acercándose a la puerta del baño. No pensé, solo actué. Salí corriendo de la habitación. Mis pies volaban sobre el linóleo del pasillo. Pasé junto a la estación de enfermeras vacía. Giré en la esquina. Empujé la puerta de las escaleras de servicio tan fuerte que golpeó contra la pared con un estruendo. Bajé las escaleras de 2 en 2, agarrándome del barandal para no caer. Primer piso, corredor de mantenimiento, puerta de servicio. Salí al aire helado de la noche jadeando, con el corazón a punto de estallar. Seguí corriendo hasta que llegué a mi auto. Me encerré adentro con las puertas con seguro. Me agarré del volante con ambas manos y lloré. Lloré como no había llorado desde que Ricardo murió. Pero estas lágrimas eran diferentes. Ricardo había muerto por causas naturales, un infarto, algo que nadie pudo prevenir o controlar. Esto era diferente. Soledad había elegido hacerme esto. Había planeado fingir su propia muerte. Había planeado romperme el corazón. Había planeado desaparecer de mi vida para siempre. Y la razón era yo. He aguantado 28 años ella, controlando cada aspecto de mi vida. Me quedé sentada en mi auto durante no sé cuánto tiempo. Podría haber sido 1 hora. Podrían haber sido 3. El tiempo había perdido todo significado. Cuando finalmente pude respirar sin que me doliera el pecho, cuando las lágrimas finalmente se secaron, encendí el motor y manejé a casa. El reloj del tablero marcaba las 2:37 de la madrugada. Conduje en automático, sin pensar realmente en el camino. Mi mente era un torbellino de pensamientos, recuerdos, revelaciones. Recordé cada vez que había elegido la ropa de Soledad cuando era niña. Es por tu bien. Este color te queda mejor. Recordé cada vez que había rechazado a sus amigas. Esas niñas no son buena influencia. Recordé cuando le prohibí pintarse el cabello. No voy a permitir que mi hija se vea como esas muchachas. Recordé cuando encontré la carta de ese muchacho y la rompí delante de ella. Eres demasiado joven para estas tonterías. Recordé cuando le dije que estudiara contabilidad en lugar de arquitectura. Los sueños no pagan las cuentas. Recordé las 3 o 4 visitas por semana a su casa después de que se casó. Solo quiero asegurarme de que estés bien. Recordé cómo decoré el cuarto de su bebé sin preguntarle qué quería ella. Ya elegí todo. Yo sé lo que necesita un bebé. Cada recuerdo era como una pieza de un rompecabezas que finalmente comenzaba a formar una imagen clara. Una imagen que no me gustaba, una imagen de una madre que había amado tanto a su hija que la había sofocado, una madre que había tenido tanto miedo de perderla que la había encerrado en una jaula de oro, una madre que había llamado protección a lo que en realidad era control. Llegué a mi casa justo cuando el cielo comenzaba a aclararse con los primeros tonos del amanecer, sábado por la mañana. Apenas habían pasado 8 horas desde que Uziel me había llamado para decirme que Soledad había muerto. 8 horas que habían cambiado todo. Entré a mi casa y cerré la puerta detrás de mí. No encendí las luces. Caminé a oscuras hasta la sala y me senté en el mismo sillón donde me había sentado la noche anterior. Pero ahora todo era diferente. Ahora sabía la verdad. Soledad estaba viva. Mi nieto estaba vivo. Iban a irse a Guadalajara. Iban a desaparecer, iban a construir una nueva vida donde yo no pudiera encontrarlos, donde yo no pudiera controlarlos. Podía llamar a la policía, podía ir al hospital ahora mismo y confrontarlos, podía gritar y llorar y exigir explicaciones, podía obligarlos a quedarse. Pero si hacía eso, ¿sería diferente de todo lo que había hecho antes? ¿Seguiría controlando la vida de Soledad, incluso ahora, sabiendo el dolor que le había causado durante 28 años? Me levanté del sillón y caminé hacia el cuarto de Soledad. Abrí el closet. Toda esa ropa que yo había elegido para ella. Vestidos que yo consideraba apropiados. Colores que yo pensaba que le quedaban bien. Estilos que yo aprobaba. Pasé mi mano por las perchas. ¿Cuántas veces Soledad había querido usar algo diferente y yo le había dicho que no? ¿Cuántas veces había querido ser ella misma y yo la había obligado a hacer lo que yo quería que fuera? Cerré el closet y me senté en su cama. Esta habitación era exactamente como la había dejado cuando se casó hace 3 años. Su escritorio, sus libros, las fotografías en la pared. Pero mirándola ahora, me di cuenta de algo. No había nada de Soledad aquí.
No había dibujos arquitectónicos, aunque desde niña le había gustado dibujar edificios. No había fotografías con sus amigas de la universidad, esas que nunca me presentó porque sabía que yo no las aprobaría. No había nada que mostrara quién era ella realmente. Solo había lo que yo había permitido que fuera. Me quedé sentada ahí mientras el sol salía completamente, llenando la habitación con luz dorada. Y por primera vez en 28 años, realmente vi a mi hija. No a la hija que yo había creado en mi mente, no a la hija perfecta y obediente que yo había moldeado, sino a la mujer real que había estado atrapada todo este tiempo, esperando ser libre, una mujer que había tenido que fingir su propia muerte para escapar de mí. El dolor de esa realización fue peor que cualquier cosa que hubiera sentido antes, peor que cuando Ricardo murió, porque Ricardo murió por algo fuera de mi control. Pero esto era completamente mi culpa. Pasé todo el sábado sentada en esa habitación. No comí, no bebí agua, no me moví, solo me quedé ahí, rodeada de los fantasmas de todas las decisiones que había tomado por Soledad a lo largo de los años. El sol se movió lentamente a través del cielo, cambiando el ángulo de la luz que entraba por la ventana. Podía ver partículas de polvo flotando en los rayos dorados. Había silencio absoluto en la casa, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared en el pasillo. Mi teléfono sonó 4 veces durante el día. Las 4 veces era Uziel. No contesté. ¿Qué iba a decirle? ¿Que sabía la verdad? ¿Que había escuchado todo? ¿Que mi hija había preferido hacerme creer que estaba muerta antes que seguir viviendo cerca de mí? Cada vez que el teléfono sonaba, lo miraba vibrar sobre la mesita de noche de Soledad hasta que se detenía. Luego venía el sonido de notificación de mensaje de voz. No los escuché. No quería oír la voz de Uziel fingiendo dolor, fingiendo que había perdido a su esposa, mintiendo con cada palabra, aunque ¿tenía yo derecho a juzgarlo por mentir? Yo que había pasado 28 años mintiéndome a mí misma, diciéndome que todo lo que hacía era por el bien de Soledad, que mis decisiones eran las correctas, que mi amor justificaba mi control. Cuando el sol comenzó a ponerse, finalmente me levanté de la cama. Mis piernas estaban entumecidas por haber estado sentada en la misma posición durante horas. Caminé con dificultad hacia la cocina, sosteniéndome de las paredes. Abrí el refrigerador. La luz me lastimó los ojos. Adentro había comida que había preparado días atrás. Un guiso de pollo, frijoles refritos, tortillas envueltas en una servilleta de tela. Cerré el refrigerador sin sacar nada. No tenía hambre. No sabía si volvería a tener hambre alguna vez. Llené un vaso con agua del grifo y lo bebí de pie junto al fregadero, mirando por la ventana hacia el patio trasero. Las bugambilias que había plantado cuando Soledad era pequeña crecían salvajes contra la pared de adobe. Necesitaban poda. Las había descuidado durante meses. Había descuidado muchas cosas mientras me concentraba obsesivamente en la vida de mi hija. Dejé el vaso en el fregadero y caminé hacia la sala. Me senté en el sillón. Tomé el control remoto. Encendí la televisión. Las noticias de la noche mostraban el pronóstico del tiempo. Temperaturas más frías para la próxima semana. Posibilidad de lluvia. El reportero hablaba con entusiasmo sobre las decoraciones navideñas en el centro de Texcoco. Navidad. En menos de una semana sería Navidad. El año pasado, Soledad y Uziel habían venido a cenar a mi casa en Nochebuena. Yo había preparado todo el menú yo sola. Rechacé la oferta de Soledad de traer algún platillo. No te preocupes, mi amor. Yo me encargo de todo. Tú solo ven y disfruta. Recuerdo que Soledad apenas había probado la comida. Dijo que tenía náuseas por el embarazo temprano, aunque solo tenía 6 semanas y las náuseas típicamente comenzaban más tarde. Ahora me preguntaba si realmente había sido náusea del embarazo, o si había sido la náusea de tener que sentarse en mi mesa, en mi casa, bajo mi control. Una vez más, apagué la televisión. El silencio regresó, pesado y sofocante. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez no era Uziel. Era un número que no reconocí. Contesté sin pensar. «¿Doña Berenice?» Era una voz de mujer, profesional. «Habla la enfermera Martínez del Hospital General de Texcoco». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «Sí», respondí con voz tensa. «Lamento molestarla a esta hora. Su yerno, el señor Uziel, nos dio su número como contacto de emergencia. Necesitamos que venga al hospital para firmar algunos documentos relacionados con su hija». Cerré los ojos. Por supuesto, el funeral falso necesitaba papeleo falso. «¿Qué tipo de documentos?», pregunté. «El certificado de defunción necesita ser firmado por un familiar directo. También hay formularios para el traslado del cuerpo a la funeraria». Cada palabra era una mentira elaborada para mantener la farsa. «¿Puede venir mañana por la mañana?», preguntó la enfermera. «Digamos, ¿a las 9? Podía decir que no. Podía negarlo todo.
Podía ir al hospital ahora mismo y decirle a todo el mundo que mi hija estaba viva. Pero entonces pensé en las palabras de Soledad, escuchadas a través de la puerta del baño. He aguantado 28 años ella controlando cada aspecto de mi vida. Si la obligaba a quedarse ahora, si arruinaba su plan de escape, ¿sería diferente de todas las otras veces que había tomado sus decisiones por ella? Estaré ahí a las 9, dije finalmente. Gracias, doña Berenice. Lamento mucho su pérdida. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla oscura. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba permitiendo que esto continuara? Porque en el fondo, en la parte más oscura de mi corazón, sabía la respuesta. Si firmaba esos documentos, si seguía el juego, si dejaba que Soledad se fuera, tal vez, solo tal vez, estaba haciendo finalmente algo bueno por ella. Algo que ella había elegido, algo que le daría la libertad que nunca le había dado en 28 años. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa asentándose, el crujido de las vigas de madera, el zumbido del refrigerador, el viento golpeando suavemente contra las ventanas. Pensé en todas las noches que Soledad había pasado en esta casa cuando era niña, cuando era adolescente, cuando era una joven mujer que soñaba con ser arquitecta. ¿Cuántas de esas noches se había quedado despierta deseando estar en cualquier otro lugar? ¿Cuántas veces había mirado por la ventana de su habitación soñando con escapar? A las 6 de la mañana del domingo me levanté y me preparé para ir al hospital. Me duché. Me vestí con ropa oscura, apropiada para una madre que acababa de perder a su hija. Pantalones negros, blusa gris oscura, un suéter de lana. Me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada tenía 59 años, pero parecía mucho mayor. Tenía ojeras profundas, arrugas alrededor de los ojos que no había notado antes, canas en el cabello que había estado posponiendo teñir. ¿Cuándo me había vuelto tan vieja? Aparté la mirada del espejo. No desayuné, solo tomé café negro, de pie en la cocina, mirando el reloj de la pared avanzar lentamente hacia las 8:30. A las 8:45 salí de mi casa. El trayecto al hospital lo hice en silencio. Las calles estaban tranquilas. Domingo por la mañana. La mayoría de la gente aún dormía o se preparaba para ir a misa. Yo solía ir a misa todos los domingos. Llevaba a Soledad conmigo desde que era bebé. Ella se sentaba a mi lado, quieta y callada, con sus manos dobladas en el regazo. La niña perfecta, la hija obediente, la mujer atrapada. Llegué al hospital a las 9:05. Estacioné en el mismo lugar donde había estacionado el viernes por la noche, cuando Uziel me llamó por primera vez. Parecía que habían pasado años desde entonces, no solo 2 días. Entré por la puerta principal esta vez. Ningún corredor de mantenimiento, ningún subterfugio. La recepcionista me reconoció inmediatamente. Doña Berenice, dijo con voz suave y compasiva. Lo lamento tanto. La enfermera Martínez la está esperando. 3er piso. Oficina administrativa. Asentí sin hablar. Tomé el elevador. Las puertas se cerraron y comenzó a subir con un zumbido mecánico. Yo me quedé mirando los números iluminados sobre la puerta. 1, 2, 3. Las puertas se abrieron. El 3er piso era completamente diferente del segundo. Aquí no había olor a medicamentos o enfermedad. Era más como una oficina normal. Pisos de baldosa, paredes pintadas de color beige, plantas en macetas junto a las ventanas. Una mujer de unos 40 años, vestida con uniforme de enfermera, se acercó a mí. ¿Doña Berenice? Sí, soy la enfermera Martínez. Gracias por venir. Sé que esto debe ser muy difícil para usted. Me guió por un pasillo hasta una pequeña oficina. Adentro había un escritorio, 2 sillas y un archivero metálico. Por favor, siéntese, dijo señalando una de las sillas. Me senté. La enfermera se sentó detrás del escritorio y sacó una carpeta de manila de un cajón. Estos son los documentos que necesitamos que firme, dijo abriendo la carpeta. El certificado de defunción, el formulario de autorización para el traslado y algunos papeles del seguro. Empujó los documentos hacia mí a través del escritorio. Los miré sin tocarlos. Todo estaba ahí, impreso en papel oficial con el logo del hospital. Certificado de defunción. Nombre: Soledad Ramírez Estrada. Fecha de nacimiento: 19 de abril de 1997. Fecha de defunción: 28 de diciembre de 2025. Causa de muerte: complicaciones durante el parto, hemorragia posparto. Todo era falso. Cada palabra era una mentira, pero estaba impreso en papel oficial, con sellos y firmas de doctores que probablemente Uziel había sobornado o que simplemente no habían verificado los hechos. ¿Necesita un momento?, preguntó la enfermera con voz amable. No, dije, estoy bien. Tomé la pluma que me ofrecía. Mi mano temblaba cuando la acerqué al papel. Una firma.
Eso era todo lo que necesitaba. Una firma y Soledad sería oficialmente muerta. Una firma y sería libre. Libre de mí. Libre de 28 años de control. Libre de vivir la vida que siempre había querido vivir. Presioné la punta de la pluma contra el papel y firmé. Berenice Estrada, viuda de Ramírez. Mi nombre se veía extraño en ese contexto. Al lado de las palabras madre de la fallecida, firmé el segundo documento, el tercero, el cuarto. Cada firma era más fácil que la anterior. Cuando terminé, empujé los documentos de regreso hacia la enfermera. Listo, dije. La enfermera los revisó rápidamente, asegurándose de que todas las firmas estuvieran en su lugar. Perfecto, dijo. La funeraria recogerá el cuerpo esta tarde. ¿Ya tiene arreglado el servicio? El cuerpo, como si Soledad realmente estuviera muerta, como si hubiera un cuerpo que recoger. Sí, mentí. Ya está todo arreglado. Muy bien. La enfermera cerró la carpeta. Una vez más, lamento mucho su pérdida. Si necesita hablar con alguien, con un consejero o un sacerdote, el hospital ofrece servicios de apoyo para familias en duelo. Apoyo para familias en duelo. ¿Cómo podía estar en duelo por alguien que sabía que estaba viva? Y sin embargo, estaba en duelo, no por la muerte de Soledad, sino por la muerte de nuestra relación, por la muerte de la imagen que había tenido de mí misma como buena madre, por la muerte de 28 años de ilusiones. Gracias, dije levantándome. No será necesario. Salí de la oficina. Caminé por el pasillo hacia los elevadores. Presioné el botón para bajar. Las puertas se abrieron y entré. Justo antes de que las puertas se cerraran, vi a alguien al final del pasillo. Uziel me vio. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Él se veía cansado, culpable, asustado, pero no dijo nada, y yo tampoco. Las puertas del elevador se cerraron. Bajé en silencio. Salí del hospital por la puerta principal. Caminé hacia mi auto bajo el sol brillante de la mañana de domingo, y mientras manejaba de regreso a mi casa, me di cuenta de algo. Acababa de firmar el certificado de defunción de mi hija. Acababa de ayudar a Soledad a desaparecer de mi vida para siempre. Y lo más extraño de todo era que, por primera vez en 28 años, sentía que finalmente había hecho algo que ella realmente quería, algo que ella había elegido, no yo. A veces confiamos demasiado en que sabemos lo que es mejor para las personas que amamos. ¿Tú también has tenido que aprender a soltar? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Llegué a casa cerca del mediodía. El silencio me recibió como siempre, pero esta vez era diferente. Ya no era el silencio cómodo de una casa habitada por una sola persona. Era el silencio de una tumba, de un espacio vacío donde alguna vez hubo vida. Dejé las llaves en la mesita junto a la puerta y caminé directamente hacia la cocina. Necesitaba hacer algo con mis manos, algo normal, algo que me hiciera sentir que aún tenía control sobre algún aspecto de mi vida. Abrí el refrigerador y saqué verduras, jitomates, cebollas, chiles. Iba a preparar salsa como lo hacía cada domingo, una rutina que había mantenido durante años. Pero cuando comencé a picar los jitomates, mis manos temblaban tanto que tuve que dejar el cuchillo sobre la tabla. Me quedé ahí de pie, mirando las verduras sin cortar, las manos apoyadas en el borde del mostrador. ¿Qué había hecho? Había firmado el certificado de defunción de mi hija viva. Había ayudado a perpetuar una mentira. Había permitido que Soledad me borrara de su vida como si yo nunca hubiera existido. Pero ¿qué otra opción tenía? Si la detenía, si revelaba la verdad, estaría controlándola una vez más. Estaría tomando otra decisión por ella. Estaría demostrando exactamente por qué había sentido que necesitaba fingir su muerte para escapar de mí. El teléfono sonó. Lo saqué del bolsillo. Era Uziel otra vez. Esta vez contesté. Doña Berenice, su voz sonaba tensa, nerviosa. Gracias por ir al hospital. No respondí. Sé que debe ser muy difícil para usted, continuó. Yo solo quería decirle que el servicio funeral será mañana, lunes por la tarde, en la funeraria San José, a las 3 de la tarde. Un funeral falso para una muerte falsa. ¿Habrá velorio? Pregunté con voz plana. Uziel vaciló. No, decidí que sería mejor, que sería menos doloroso hacer solo un servicio breve, sin velorio, sin ataúd abierto, por supuesto, porque no había cuerpo que velar. ¿Y después? Pregunté. ¿Cremación? Sí, respondió Uziel rápidamente. Cremación. Y yo guardaré las cenizas que nunca existirían. Entiendo, dije. Hubo un silencio largo e incómodo. Doña Berenice, dijo finalmente Uziel con voz quebrada. Yo siento mucho todo esto. Sé que no hay palabras que puedan... No, lo interrumpí. No las hay, colgué.
Me quedé con el teléfono en la mano durante varios minutos, mirando la pantalla. Luego hice algo que no había hecho en años. Abrí el cajón inferior del mueble de la sala, donde guardaba álbumes de fotografías viejas. Había 3 álbumes gruesos, con tapas de cuero desgastadas. Saqué el primero y lo llevé al sillón. Lo abrí sobre mi regazo. Las primeras páginas mostraban fotografías de mi boda con Ricardo. Yo tenía 22 años, él 26. Los dos sonreíamos con esa alegría ingenua de quien cree que la vida siempre será fácil. Pasé las páginas lentamente. Nuestra luna de miel en Veracruz. Ricardo con los pies en la arena. Yo con un vestido blanco de algodón. Los dos tomados de la mano frente al mar. La casa que compramos en Texcoco. Pequeña, modesta, pero nuestra. Ricardo pintando las paredes. Yo plantando las bugambilias en el patio. Los años de intentar tener un bebé. No había fotografías de eso, por supuesto, pero recordaba cada cita médica, cada tratamiento, cada prueba de embarazo negativa, cada mes de esperanza seguido de decepción. Luego, finalmente, la fotografía de la prueba positiva. Ricardo la había tomado. Solo era una imagen borrosa de 2 líneas rosadas en un pequeño dispositivo de plástico, pero la había guardado en el álbum como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Pasé la página. Soledad recién nacida, envuelta en una manta color rosa pálido, los ojos cerrados, las mejillas redondas. Ricardo sosteniéndola con tanta delicadeza, como si temiera que se rompiera. Yo sosteniéndola. Mi rostro mostraba un amor tan puro, tan absoluto, que casi dolía mirarlo ahora. ¿Cuándo se había convertido ese amor en control? ¿En qué momento había cruzado la línea entre proteger y sofocar? Seguí pasando páginas. Soledad a los 6 meses, sentada por primera vez. Al año, dando sus primeros pasos tambaleantes. A los 2 años, con el rostro cubierto de pastel en su cumpleaños. A los 3, 4, 5 años. Y en cada fotografía, yo estaba ahí, siempre cerca, siempre vigilante, siempre presente. Tal vez demasiado presente. Llegué a una fotografía que me hizo detenerme. Soledad tenía 8 años. Estábamos en el parque. Ella estaba en los columpios, impulsándose alto, con el cabello volando detrás de ella. Su boca estaba abierta en una risa. Sus ojos brillaban de pura alegría. Y detrás de ella, apenas visible en el borde de la fotografía, estaba yo. No estaba sonriendo. Estaba mirándola con expresión de preocupación, con las manos extendidas hacia adelante, lista para atraparla si se caía. Incluso en un momento de alegría pura para ella, yo estaba ahí, preocupada, controladora, incapaz de dejarla ser libre. Cerré el álbum, saqué el segundo. Este cubría los años de la adolescencia de Soledad. Las fotografías eran menos frecuentes aquí. La adolescencia había sido difícil. Soledad se había vuelto más callada, más retraída. Yo había pensado que era normal, que todas las adolescentes pasaban por esa fase de querer privacidad. Ahora me preguntaba si no había sido porque cada vez que intentaba expresarse, yo la callaba. Encontré una fotografía del día de su graduación de secundaria. Tenía 15 años, llevaba su uniforme escolar y sostenía su certificado de graduación. Sonreía, pero la sonrisa no alcanzaba sus ojos. Detrás de ella estaba su salón de clases, decorado con globos y listones. Sus compañeros celebraban en el fondo, pero Soledad estaba sola en el primer plano de la foto, porque yo la había llevado aparte para tomar la fotografía, lejos del ruido, lejos de sus compañeros, lejos de la diversión. Pasé más páginas. Su primer día de universidad. Tenía 18 años. Estaba parada frente al edificio de la Facultad de Contabilidad. No sonreía en absoluto en esta fotografía. Recordé ese día perfectamente. Soledad había querido inscribirse en arquitectura. Había llenado todas las solicitudes. Había hecho los exámenes de admisión. Y yo le había dicho que no. La arquitectura es inestable. Hay muy pocos trabajos. Tardarás años en establecerte. Contabilidad es segura. Siempre habrá trabajo para un contador. Ella había llorado, había suplicado, y yo me había mantenido firme. Algún día me lo agradecerás, pero nunca me lo agradeció. Solo se sometió, como siempre. Seguí mirando fotografías. Soledad en su fiesta de 20 años, 21, 22. En cada fotografía se veía más y más apagada, como si algo de su luz interior se estuviera extinguiendo lentamente. Y yo, en mi ceguera, no lo había visto. O tal vez sí lo había visto, y simplemente no quise reconocerlo. Llegué a las fotografías más recientes. Su boda con Uciel hace 3 años. Soledad llevaba un vestido blanco sencillo, elegante pero no llamativo. Yo lo había elegido, por supuesto. Uciel estaba a su lado, tomando su mano. Se veían felices, pero ahora
Mirando más de cerca, podía ver tensión en los hombros de Soledad. Podía ver cómo sus dedos se agarraban del ramo de flores blancas con demasiada fuerza. Había una fotografía de las tres juntos ese día. Ricardo llevaba muerto 6 años para entonces, así que éramos solo nosotras tres, Soledad, Uziel y yo. Yo estaba en el medio, con un brazo alrededor de Soledad. Sonreía ampliamente a la cámara. Soledad miraba hacia un lado, no a la cámara, como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Cerré el segundo álbum. No quise abrir el tercero. Sabía que contenía fotografías recientes, del embarazo de Soledad, de las visitas a su casa, de todas las veces que había invadido su espacio, su vida, su matrimonio. Guardé los álbumes de regreso en el cajón. Eran las 3 de la tarde ya. El domingo avanzaba lentamente. Caminé hacia la ventana de la sala y miré hacia afuera. La calle estaba vacía. Algunas casas tenían decoraciones navideñas, luces de colores, coronas en las puertas, árboles iluminados visibles a través de las ventanas. Mi casa no tenía decoraciones este año. No había tenido ánimos de poner el árbol de Navidad. Había planeado hacerlo esta semana, pensando que Soledad vendría a ayudarme como hacía cada año. Pero Soledad no vendría este año, ni el próximo, ni nunca más. El teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que sí reconocí. Mi hermana, Lupita, vivía en Puebla. Hablábamos una vez por semana, generalmente los domingos. Contesté. Berenice, dijo con su voz alegre habitual. ¿Cómo estás? No hemos hablado en... Soledad murió, dije sin rodeos. Hubo un silencio absoluto del otro lado. ¿Qué? La voz de Lupita era apenas un susurro. ¿Qué dijiste? Soledad. Mi hija murió durante el parto, el viernes por la noche. No, no puede ser. Berenice, Dios mío. La escuché llorar. Llorar por una sobrina que en realidad estaba viva, a quien vería crecer desde la distancia, pero con quien nunca había sido muy cercana, porque yo siempre había mantenido a Soledad alejada de la familia extendida también. El funeral es mañana, continué con voz monótona, a las 3 de la tarde. Funeraria San José. Voy para allá ahora mismo, dijo Lupita entre sollozos. Tomo un autobús y... No, la interrumpí. No vengas. ¿Qué? Berenice, eres mi hermana. Soledad era mi sobrina. Por supuesto que voy a... No quiero que vengas, dije con firmeza. Quiero estar sola. Pero, por favor, Lupita, respeta mi decisión. Solo esta vez. Respeta lo que estoy pidiendo. Hubo otro silencio. Está bien, dijo finalmente con voz pequeña. Si eso es lo que necesitas. Pero estaré aquí si me necesitas. Llámame cuando quieras, a la hora que sea. Gracias, dije. Colgué antes de que pudiera decir algo más. No podía tener a Lupita aquí. No podía tener a nadie aquí. No podía mantener esta mentira frente a mi familia. Ya era suficientemente difícil mantenerla frente a mí misma. El resto del domingo pasó en una niebla. Intenté comer, pero todo me sabía a ceniza. Intenté ver televisión, pero no podía concentrarme en nada. Intenté leer, pero las palabras se mezclaban en la página. Finalmente, cuando el sol se puso y la oscuridad llenó la casa, me senté en la sala sin encender las luces y pensé en el funeral que sería mañana. Un funeral sin cuerpo, un servicio memorial para alguien que estaba viva. ¿Debía ir? Uziel claramente esperaba que fuera. Había programado el servicio. Había hecho todos los arreglos. Si no iba, la gente sospecharía. Preguntarían por qué la madre no asistió al funeral de su propia hija. Pero si iba tendría que pararme frente a un ataúd vacío. Tendría que recibir condolencias por una muerte que no había ocurrido. Tendría que fingir un dolor que, irónicamente, sentía de todas formas, pero por razones completamente diferentes. Tendría que mentir, como Soledad había tenido que mentir durante años sobre quién era realmente, sobre lo que realmente quería, sobre cómo realmente se sentía. Tal vez era apropiado, tal vez era mi castigo. A las 11 de la noche subí a mi habitación. Me acosté en la cama sin cambiarme de ropa. Y por primera vez desde el viernes, cuando recibí la llamada de Uziel, dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Lloré por mi hija. No por la hija que había perdido en la muerte, sino por la hija que había perdido en vida, la hija que había sofocado con mi amor, la hija que había tenido que fingir su muerte para poder finalmente vivir. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. El lunes amaneció gris y frío. Me desperté a las 6 de la mañana sin haber dormido realmente. Solo había cerrado los ojos durante horas, flotando en ese estado entre la vigilia y el sueño donde los pensamientos se vuelven pesadillas y las pesadillas se sienten reales. Me levanté de la cama y me quedé junto a la ventana.
mirando el cielo plomizo. Parecía que iba a llover. El aire tenía esa humedad pesada que precede a la tormenta. Un funeral bajo la lluvia para una hija que no estaba muerta. Qué perfectamente simbólico. Me preparé lentamente para el día. Me duché con agua casi fría, queriendo sentir algo, cualquier cosa que no fuera este vacío que me consumía por dentro. Me vestí completamente de negro. Pantalones negros, blusa negra, un saco negro de lana que no me había puesto desde el funeral de Ricardo hace 12 años. Me miré en el espejo del baño mientras me cepillaba el cabello. Las canas habían tomado control casi completo de mi cabeza. Mi rostro estaba demacrado. Tenía profundas ojeras violetas bajo los ojos. Me veía exactamente como lo que se suponía que era, una madre que acababa de perder a su única hija, excepto que la verdad era mucho más complicada que eso. Bajé a la cocina y preparé café. El aroma llenó la casa, trayendo recuerdos de todas las mañanas que Soledad había pasado aquí. De niña, sentada a la mesa de la cocina mientras yo le preparaba el desayuno antes de la escuela. De adolescente, tomando su café con demasiada azúcar mientras revisaba sus apuntes antes de un examen. De adulta, visitándome los domingos, bebiendo café conmigo mientras yo le contaba sobre mi semana. Siempre tomábamos café juntas. Ahora tomaba café sola. Y siempre estaría sola de ahora en adelante. El reloj de la cocina marcaba las 7:30. El funeral era a las 3 de la tarde. Aún faltaban 7 horas y media. 7 horas y media para decidir si realmente iba a ir. 7 horas y media para decidir si iba a seguir perpetuando esta mentira. Tomé mi café de pie junto a la ventana, mirando el patio trasero. Las bugambilias se movían con el viento. Las nubes se hacían más oscuras. La primera gota de lluvia golpeó el cristal de la ventana. Luego otra y otra. En minutos, la lluvia caía con fuerza, golpeando el techo de lámina con un ruido constante y atronador. Me quedé ahí parada durante 1 hora, solo mirando la lluvia, perdida en pensamientos que giraban en círculos sin llegar a ninguna conclusión. A las 9 de la mañana, el teléfono sonó. Era un número local que no reconocí. Contesté con cautela. «¿Doña Berenice Estrada?», preguntó una voz masculina profesional. «Sí, habla el director de la funeraria San José. Lamento molestarla en este momento tan difícil. Solo quería confirmar que el servicio de su hija sigue programado para las 3 de la tarde. El servicio de mi hija, el funeral falso». «Sí», respondí, «a las 3. Perfecto. El señor Uciel ya hizo todos los arreglos. Tenemos preparada la sala principal. ¿Espera muchos asistentes?» ¿Asistentes? No había pensado en eso. Soledad no tenía muchos amigos. Yo me había asegurado de eso a lo largo de los años. Había alejado a las personas que intentaban acercarse a ella. Había criticado a cualquiera que no cumpliera con mis estándares imposibles. «No muchos», dije. «Será algo íntimo. Entiendo. Hemos preparado un arreglo floral sencillo pero elegante. Rosas blancas y lirios. Esperamos que sea de su agrado. Rosas blancas y lirios. Flores para un ataúd vacío. Estoy segura de que estará bien», dije con voz monótona. «Si necesita algo más, no dude en llamarnos. Estaremos aquí para apoyarla en todo». Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla. Todo estaba en movimiento ya. El funeral falso estaba planeado. Las flores estaban ordenadas. La sala estaba preparada. Todo lo que faltaba era que yo apareciera y fingiera. Fingiera dolor por una muerte que no había ocurrido. Fingiera no saber que mi hija estaba viva en algún lugar, probablemente empacando sus cosas para irse a Guadalajara. Fingiera ser la madre destrozada en lugar de la madre que había causado todo esto. A las 11 de la mañana decidí que necesitaba salir de la casa. Las paredes se sentían como si se estuvieran cerrando sobre mí. El silencio era ensordecedor. Me puse un abrigo y tomé un paraguas. La lluvia había disminuido a una llovizna constante. Salí y caminé sin rumbo por las calles de Texcoco. Pasé junto a la escuela primaria donde Soledad había estudiado, el edificio de 2 pisos con paredes pintadas de amarillo y verde. Recordaba haberla llevado ahí cada mañana durante 6 años, tomándola de la mano, asegurándome de que llevara todo lo necesario, revisando que su uniforme estuviera impecable. Nunca la dejé ir caminando sola, ni siquiera cuando vivíamos a solo 3 cuadras de distancia. Es peligroso, podría pasar cualquier cosa, pero la verdad era que no confiaba en que pudiera cuidarse sola. No confiaba en que tomara las decisiones correctas sin mi supervisión. Seguí caminando. Pasé junto al parque donde solíamos ir los fines de semana. Los columpios estaban vacíos, meciéndose suavemente con el viento. Recordé todas las tardes que había pasado ahí con Soledad cuando era pequeña. Pero también recordé cómo, cuando tenía 8 o 9 años, había empezado a pedirme que la dejara ir al parque con sus amigas. ¿Sin mí? No. Quiero pasar tiempo contigo.
Somos tú y yo. Ahora me daba cuenta de que no era que quisiera pasar tiempo con ella, era que no quería que pasara tiempo sin mí. No quería que tuviera experiencias que yo no pudiera controlar, momentos que yo no pudiera supervisar. La había aislado y lo había llamado amor. Llegué al mercado municipal. Incluso un lunes lluvioso estaba lleno de actividad. Vendedores gritando sus ofertas, gente comprando verduras, frutas, carne. El olor a tortillas recién hechas mezclándose con el de flores y especias. Me detuve frente al puesto de flores. La señora que lo atendía me reconoció. Yo compraba flores aquí cada semana. Doña Berenice, dijo con una sonrisa que se desvaneció cuando vio mi expresión. ¿Está bien? Se ve... Necesito flores para un funeral, dije interrumpiéndola. Su rostro se llenó de compasión inmediata. Ay, lo siento tanto. ¿Alguien cercano? Mi hija. La mujer se llevó una mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas instantáneas. No, su hija Soledad, la que estaba embarazada, murió durante el parto. Dije con la voz que había practicado decir sin emoción. El viernes por la noche. Dios mío, Dios mío. La mujer salió de detrás del puesto y me abrazó. No tengo palabras. No puedo imaginar. Me quedé rígida en su abrazo. No podía corresponderle. No podía aceptar su consuelo basado en una mentira. Me aparté suavemente. Necesito un ramo, dije. Algo sencillo. La mujer asintió, limpiándose las lágrimas. Por supuesto, le prepararé algo hermoso, sin costo. Por favor, permítame hacer esto por usted. Comenzó a seleccionar flores con manos temblorosas, claveles blancos, margaritas, rosas pequeñas color crema. Mientras la veía trabajar, me di cuenta de algo. Esta mujer, a quien apenas conocía más allá de comprarle flores cada semana, mostraba más emoción genuina por la supuesta muerte de Soledad que yo, porque ella creía que Soledad estaba muerta, y yo sabía que estaba viva, pero el dolor que sentía era igual de real, solo que era un dolor diferente. Aquí tiene, dijo la mujer entregándome un ramo hermoso envuelto en papel blanco. Las flores más frescas que tengo, para su niña, su niña. Soledad tenía 28 años, estaba casada, iba a ser madre, pero para mí siempre había sido mi niña a quien había que proteger, a quien había que guiar, a quien había que controlar. Gracias, susurré tomando el ramo. Salí del mercado con las flores en brazos, caminando bajo la llovizna. Eran las 12:30, 2 horas y media para el funeral. Regresé a casa empapada, con el cabello pegado a la cara y los zapatos haciendo ruido a cada paso. Dejé las flores en la mesa de la cocina y me cambié de ropa. Me puse el mismo traje negro que había elegido esa mañana. Me senté en la sala y esperé. El reloj avanzaba con una lentitud dolorosa. 1 de la tarde, 1:30, 2. A las 2:15 me levanté. Tomé las flores, tomé mis llaves, tomé mi bolso y salí hacia la funeraria San José. El trayecto duró 15 minutos. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris y amenazante. Las calles estaban mojadas, reflejando las luces de los semáforos como manchas de color en el asfalto negro. Llegué a la funeraria a las 2:40. El edificio era de un solo piso, pintado de blanco con detalles en gris. Había un jardín pequeño en el frente, con un camino de piedra que llevaba a la entrada principal. Árboles de ciprés bordeaban el camino. Estacioné en el pequeño estacionamiento lateral. Había solo 3 autos más. Uno de ellos era el auto de Uziel. Me quedé sentada en mi auto durante 5 minutos, mirando la entrada de la funeraria. Podía ver movimiento a través de las ventanas. Sombras de personas moviéndose adentro. Respiré profundo y entré. El interior era exactamente como recordaba de cuando velamos a Ricardo. Paredes color beige claro, piso de mármol pulido, iluminación tenue y cálida. Música suave de órgano sonando desde altavoces ocultos. Un hombre mayor con traje negro se acercó inmediatamente. «Doña Berenice», dijo con voz suave y profesional. «La estábamos esperando. Soy el director. Lamento mucho su pérdida». Asentí sin hablar. «La sala principal está por aquí». Me guió por un pasillo corto. Al final del pasillo había una puerta de madera doble. Estaba entreabierta. Podía ver el resplandor dorado de velas encendidas desde adentro. El director empujó la puerta completamente. La sala era amplia, con filas de sillas plegables orientadas hacia el frente. En el frente había un altar elevado, y sobre el altar, un ataúd de madera brillante color caoba, cerrado, cubierto con un arreglo masivo de rosas blancas y lirios, exactamente como me habían dicho por teléfono. Un ataúd vacío, pero nadie más lo sabía. Había aproximadamente una docena de personas ya sentadas en las sillas. Reconocí a algunos como compañeros de trabajo de Uziel. Otros eran vecinos de Soledad y Uziel, gente que apenas conocía. Y al frente, de pie junto al ataúd, estaba Uziel. Nuestros ojos se encontraron.
Él se veía terrible. Peor que cuando lo había visto en el hospital. Tenía los ojos hundidos, rojos de llorar. El traje negro le quedaba suelto, como si hubiera perdido peso en solo 3 días. Su cabello estaba despeinado. Se veía como un hombre que realmente había perdido a su esposa. Pero yo sabía la verdad. Caminé por el pasillo central hacia el ataúd. Cada paso resonaba contra el piso de mármol. Todas las miradas estaban sobre mí. La madre destrozada. La mujer que acababa de perder a su única hija y a su único nieto. Llegué al frente y me quedé parada frente al ataúd cerrado. Toqué la madera suave con mi mano. Estaba fría. Coloqué mi ramo de flores junto al arreglo grande. Y entonces, porque sabía que todos estaban mirando, porque sabía que tenía que actuar el papel, me permití llorar. Las lágrimas eran reales. El dolor era real. Solo que no era por las razones que todos pensaban. Uziel se acercó a mí. «Doña Berenice», susurró. Lo miré a los ojos. Esos ojos que habían mentido, que habían planeado, que habían ayudado a mi hija a desaparecer. Pero también vi algo más ahí. Culpa, dolor genuino y amor. Amor por Soledad. El tipo de amor que la había liberado en lugar de encadenarla. «Gracias por venir», dijo con voz quebrada. No respondí. Me senté en la primera fila. Uziel se sentó a mi lado. A las 3 en punto, el director de la funeraria se paró frente al ataúd y comenzó el servicio. Habló sobre la pérdida, sobre la tragedia, sobre una vida joven cortada demasiado pronto, sobre una madre y un bebé que no habían sobrevivido. Cada palabra era una mentira. Luego invitó a las personas a compartir recuerdos de Soledad. Una vecina se puso de pie y habló sobre lo amable que era Soledad, sobre cómo siempre saludaba con una sonrisa. Un compañero de trabajo de Uziel habló sobre las pocas veces que había conocido a Soledad en eventos de la empresa, sobre lo tranquila y dulce que parecía. Todos hablaban de una soledad superficial, la soledad que mostraba al mundo. Nadie hablaba de la soledad real, porque nadie la conocía realmente, ni siquiera yo, especialmente yo. Finalmente, el director me miró. «Doña Berenice, ¿le gustaría decir algunas palabras?» Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me levanté lentamente, caminé hacia el frente y me quedé parada junto al ataúd vacío. Miré a las pocas personas reunidas y luego miré el ataúd. «Soledad», comencé con voz temblorosa, «era mi única hija, la persona más importante en mi vida, la razón por la que me levantaba cada mañana». Hice una pausa. Pensé que la conocía mejor que nadie en el mundo. Pensé que sabía lo que era mejor para ella. Pensé que al protegerla, al guiarla, al tomar decisiones por ella, la estaba ayudando a tener una vida buena y segura. Las lágrimas rodaban por mis mejillas ahora. Pero me equivoqué en tantas cosas. No la protegí, la encerré. No la guié, la controlé. No le di amor, le di una jaula. Podía escuchar murmullos confundidos entre los asistentes. Uziel se había puesto rígido en su asiento. «Y ahora ella se ha ido», continué. «Se ha ido de una manera que nunca imaginé. Y lo único que me queda es el arrepentimiento. El arrepentimiento de no haberla dejado ser quien realmente quería ser. De no haberla dejado vivir su propia vida». Miré directamente a Uziel. Si pudiera hablar con ella una vez más, le diría que lo siento. Le diría que finalmente entiendo. Y le diría que, aunque me duele más de lo que puedo expresar, la dejo ir, la dejo ser libre, como siempre debió ser. El silencio en la sala era absoluto. Me senté. El servicio continuó, pero yo ya no escuchaba. Las palabras del director se convirtieron en un zumbido distante. Solo podía pensar en Soledad. En algún lugar de esta ciudad, probablemente en el hospital todavía, o tal vez ya camino a Guadalajara, ella estaba viva y libre. Y aunque me había roto el corazón para conseguirlo, finalmente había logrado escapar. Cuando el servicio terminó, la gente se acercó a darme el pésame, manos apretando las mías, palabras de consuelo que no podía procesar. Uziel se quedó hasta el final. Cuando todos se habían ido, se acercó a mí una última vez. «Doña Berenice», dijo con voz apenas audible. «Cuídala», dije interrumpiéndolo. «Cuídala mejor de lo que yo lo hice». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo haré, lo prometo. Y dile», mi voz se quebró, «dile que la amo, que siempre la amaré y que perdono lo que hizo, porque finalmente entiendo por qué tuvo que hacerlo». Uziel asintió, incapaz de hablar. Me levanté y salí de la funeraria sin mirar atrás. El ataúd vacío se quedaría ahí, un símbolo de todas las mentiras que nos habíamos dicho, pero también un símbolo de una verdad que finalmente había aceptado. Había perdido a mi hija, no por la muerte, sino por mi propia mano. Salí de la funeraria bajo un cielo que comenzaba a oscurecer. Eran casi las 5 de la tarde y el invierno hacía que anocheciera temprano. No fui directamente a mi auto.
En lugar de eso, caminé hacia el pequeño jardín al lado del edificio. Había una banca de hierro forjado bajo un árbol de ciprés. Me senté ahí, temblando de frío, mirando la nada. El teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Gracias por todo. Solo eso. 2 palabras y una inicial, pero supe inmediatamente quién era. Soledad. Mis dedos temblaban sobre la pantalla. Quería responder, quería escribir 1000 cosas. Quería decirle cuánto la amaba, cuánto la extrañaba, cuánto lamentaba todo. Pero en lugar de eso, escribí solo 3 palabras. Sé feliz, hija. Presioné enviar. Esperé. 5 minutos, 10, 15. No hubo respuesta. Probablemente había tirado el teléfono desde el que me escribió. Probablemente ya estaba en camino a Guadalajara con Uciel, dejando atrás todo rastro de su vida anterior, dejándome atrás a mí. Guardé el teléfono en mi bolso. Me levanté de la banca y caminé hacia mi auto. Mis piernas se sentían pesadas, como si estuviera caminando bajo el agua. Subí al auto y conduje a casa en completo silencio. Cuando llegué, la casa estaba oscura y fría. Había salido con tanta prisa por la mañana que no había dejado ninguna luz encendida. Entré y cerré la puerta detrás de mí. El silencio era diferente ahora, más definitivo, más permanente. No era solo el silencio de una casa vacía, era el silencio de una casa que siempre estaría vacía. Encendí las luces de la sala. Todo estaba exactamente como lo había dejado. El sillón donde me había sentado tantas veces esperando que Soledad llegara de visita. La mesa de centro con los álbumes de fotografías que había sacado ayer. Parecía que había pasado un año desde entonces. Caminé hacia la cocina y preparé té. No porque tuviera ganas de beberlo, sino porque necesitaba hacer algo con mis manos. Algo rutinario, algo normal. Mientras esperaba que el agua hirviera, miré alrededor de la cocina. En la puerta del refrigerador había fotografías viejas sostenidas con imanes. Soledad a los 5 años, a los 10, a los 15. En ninguna de esas fotografías se veía verdaderamente feliz. Ahora lo entendía. El agua hirvió. Preparé el té y me senté a la mesa de la cocina. La misma mesa donde Soledad y yo habíamos desayunado juntas miles de veces. Usa este plato, no ese. Come más vegetales, no tan rápido. Te vas a ahogar. Siéntate derecha. Incluso durante algo tan simple como el desayuno, yo había estado controlándola, diciéndole cómo sentarse, qué comer, cómo comportarse. Bebí el té sin saborearlo realmente. Cuando terminé, lavé la taza y la dejé secándose en el escurridor. Luego subí las escaleras hacia el segundo piso. Pasé junto a mi habitación y me dirigí directamente al cuarto de Soledad. Encendí la luz. La habitación se iluminó, mostrando todo exactamente como había estado durante los últimos 3 años desde que se casó. La cama perfectamente tendida, el escritorio ordenado, las fotografías en la pared. Caminé hacia el closet y lo abrí. Toda esa ropa que había elegido para ella colgaba ahí como fantasmas de decisiones pasadas. Saqué un vestido. Era color verde menta, de manga corta, con un lazo en la cintura. Se lo había comprado cuando tenía 16 años. Recordaba el día perfectamente. Soledad había querido un vestido diferente. Uno rojo, sin mangas, más juvenil. Ese es demasiado llamativo. Este verde es mucho más apropiado. Te verás como una señorita educada. Soledad se había probado el vestido verde en la tienda. Se había mirado en el espejo y no había dicho nada. Solo había asentido y se lo había dejado puesto mientras yo pagaba. Ahora, sosteniendo ese vestido entre mis manos, me di cuenta de algo. Nunca la había visto usarlo, ni una sola vez. Probablemente lo colgó en el closet en cuanto llegamos a casa y nunca más lo tocó. Dejé el vestido sobre la cama y saqué más ropa. Blusas, faldas, pantalones, toda elegida por mí, toda aprobada por mí, nada elegido por ella. Comencé a sacar toda la ropa del closet. La amontoné sobre la cama hasta que formó una montaña de tela de colores que yo había considerado apropiados, pero que Soledad probablemente había odiado. Cuando el closet estuvo completamente vacío, me senté en el piso y lloré. Lloré por todos los años perdidos, por todas las decisiones que había tomado por ella, por todas las veces que había silenciado su voz pensando que sabía mejor. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Cuando finalmente pude levantarme, eran casi las 8 de la noche. Me dolían las rodillas y la espalda de haber estado sentada en el piso durante horas. Bajé a la cocina. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Lupita. Probablemente quería saber cómo había estado el funeral. No la llamé de vuelta. No estaba lista para hablar con nadie.
En lugar de eso, hice algo que no había hecho en años. Saqué una botella de vino tinto que Ricardo había guardado para una ocasión especial que nunca llegó. La abrí y me serví una copa. Me senté en la sala con el vino, mirando las fotografías que aún estaban sobre la mesa de centro. En una de ellas, Soledad tenía unos 12 años. Estábamos en el jardín de la casa. Yo estaba de pie detrás de ella con las manos sobre sus hombros. Los dos mirábamos a la cámara. Yo sonreía ampliamente. Soledad no sonreía. Tenía la boca en una línea recta, los ojos inexpresivos. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo había estado tan ciega durante tantos años? Bebí el vino lentamente. Luego me serví otra copa y otra. No estaba acostumbrada a beber. El alcohol me hizo sentir mareada, pero al menos entumecía un poco el dolor. A las 10 de la noche sonó el timbre de la puerta. Me levanté con dificultad del sillón, sintiendo el mundo girar ligeramente a mi alrededor. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. Era Uziel. Estaba parado en mi porche, con la misma ropa del funeral, mojado por la llovizna que había comenzado a caer otra vez. Abrí la puerta. «Doña Berenice», dijo con voz ronca, «necesito hablar con usted». «Ya no hay nada que hablar», respondí. «Por favor», suplicó. «Solo unos minutos». Lo miré durante un largo momento. Luego me hice a un lado y lo dejé entrar. Uziel entró a la sala. Se quedó de pie, inseguro, con las manos en los bolsillos. «Siéntese», dije señalando el sillón. Se sentó. Yo me senté en la silla frente a él. «¿Por qué estás aquí?», pregunté directamente. «¿No deberías estar camino a Guadalajara ya?». Uziel me miró con sorpresa. ¿Usted sabe?» «Sé todo», dije. «Estuve en el hospital el viernes a medianoche. Los escuché hablando en el baño». El color desapareció de su rostro. «Doña Berenice, nosotros...» «No tienes que explicar nada», lo interrumpí. «Entiendo por qué lo hicieron. No quería lastimar», dijo con voz quebrada. «Pero Soledad, ella no podía más. Usted tiene que entender». «Entiendo», dije. «Créeme que entiendo». Uziel se cubrió el rostro con las manos. «Ella me pidió que viniera, que me asegurara de que usted estaba bien. No quería irse sin saber... ¿Dónde está ahora?», pregunté. «En el hospital todavía. Nos vamos mañana temprano. Ya está todo listo». Asentí lentamente. «Dile que estoy bien. Dile que puede irse tranquila». «Doña Berenice, lo que usted dijo en el funeral, Soledad necesitaba escuchar esas palabras hace años». «Lo sé», susurré. «Lo sé». Uziel se levantó. «Voy a cuidarla, se lo prometo. Voy a dejarla ser quien ella quiera ser. Voy a amarla sin condiciones, sin control. Eso es todo lo que siempre quise para ella», dije. «Solo que no sabía cómo dárselo». Uziel caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí una última vez. «Soledad la ama, ¿sabe? A pesar de todo, la ama. Pero necesitaba alejarse para poder respirar». «Lo sé», dije. «Y yo la amo lo suficiente como para dejarla ir». Uziel salió a la noche lluviosa. Cerré la puerta detrás de él y me recosté contra ella. Era oficial ahora. Soledad se iría mañana. Comenzaría una nueva vida en una ciudad donde nadie la conocía, donde nadie sabía de la madre controladora que había dejado atrás. Había perdido a mi hija, no por la muerte como todos pensaban. La había perdido porque la había amado de la manera equivocada durante 28 años. Y esa pérdida dolía más que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala hasta que el sol comenzó a salir. Observé cómo la oscuridad se convertía lentamente en un gris pálido, luego en tonos dorados que se filtraban a través de las ventanas. Martes, 29 de diciembre, el día en que Soledad desaparecería de mi vida para siempre. A las 7 de la mañana me levanté del sillón. Mis músculos estaban rígidos por haber permanecido en la misma posición durante horas. Caminé hacia la cocina y preparé café. Mientras lo bebía, miré por la ventana hacia el patio trasero. Las bugambilias se movían suavemente con la brisa de la mañana. El cielo estaba despejado después de la lluvia de ayer. Un nuevo día, un nuevo comienzo, pero no para mí. Subí a mi habitación y me cambié de ropa. Pantalones cómodos, suéter simple, nada de negro. Ya había tenido suficiente negro. Luego fui al cuarto de Soledad. La montaña de ropa que había sacado del closet seguía sobre la cama. La miré durante un largo momento. Luego comencé a doblarla sistemáticamente, cada prenda, una por una. La acomodé en cajas de cartón que saqué del garaje. 3 cajas llenas de ropa que Soledad nunca había querido, pero que había tenido que usar por años. Las bajé al garaje. Mañana las llevaría a donar. Regresé al cuarto.
Ahora el closet estaba vacío, las paredes desnudas, el espacio abierto, exactamente como debió haber estado desde el principio. Un espacio para que Soledad lo llenara con sus propias elecciones. Saqué las fotografías de la pared, esas que yo había seleccionado y enmarcado. Las puse en otra caja. Quité la colcha de la cama, la que había elegido con diseños florales que yo consideraba apropiados. Poco a poco, desmantelé la habitación que había creado para Soledad, la habitación que reflejaba mis gustos, mis preferencias, mi control. Cuando terminé, el cuarto estaba casi vacío. Solo quedaban los muebles básicos, la cama sin ropa, el escritorio limpio, el closet abierto y vacío, una pizarra en blanco. Aunque ya era demasiado tarde para que Soledad la llenara, cerré la puerta del cuarto y bajé las escaleras. Eran las 11 de la mañana. Si Uziel había dicho la verdad, probablemente ya estaban en camino a Guadalajara. 4 horas de viaje. Llegarían a media tarde y comenzarían su nueva vida. Soledad, Uziel y su bebé. Una familia sin mí. Me senté a la mesa de la cocina con una libreta y una pluma. Necesitaba escribir. Necesitaba poner en palabras todo lo que había aprendido en estos últimos 4 días. Comencé a escribir. Querida Soledad, sé que nunca leerás esta carta. Sé que probablemente nunca la enviaré, pero necesito escribirla de todas formas. He pasado los últimos 28 años de mi vida creyendo que sabía lo que era mejor para ti, creyendo que al controlar cada aspecto de tu vida te estaba protegiendo, pero estaba equivocada. No te estaba protegiendo, te estaba ahogando. Elegí tu ropa porque pensé que sabía qué te quedaba mejor, pero nunca te pregunté qué te gustaba a ti. Elegí tu carrera porque pensé que era la más segura, pero nunca te dejé perseguir tus sueños. Alejé a tus amigas porque pensé que no eran buena influencia, pero en realidad tenía miedo de que te alejaran de mí. Visitaba tu casa constantemente porque decía que quería asegurarme de que estuvieras bien, pero la verdad es que no podía soportar no tener control sobre tu vida. Y cuando quedaste embarazada, decoré el cuarto del bebé sin preguntarte qué querías porque pensé que sabía mejor, porque nunca aprendí a soltar. Tuviste que fingir tu propia muerte para escapar de mí, y eso me dice todo lo que necesito saber sobre el tipo de madre que fui. Quiero que sepas que te dejo ir, completamente, sin resentimiento, sin intentar encontrarte, sin interferir en tu nueva vida. Quiero que sepas que lamento cada vez que silencié tu voz, cada vez que tomé decisiones por ti, cada vez que te hice sentir que no eras suficiente tal como eras. Eras perfecta, siempre lo fuiste. Yo era la que estaba rota. Sé feliz, mi niña. Vive la vida que siempre quisiste vivir. Sé la madre que yo nunca pude ser. Deja que tu hijo crezca libre, con espacio para cometer sus propios errores y tomar sus propias decisiones. Y si algún día, en muchos años, decides que quieres que sea parte de tu vida nuevamente, estaré aquí, esperando, no para controlar, sino solo para amar. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y porque te amo, te dejo ir. Tu madre, Berenice. Doblé la carta y la guardé en un sobre. Escribí para Soledad en el frente. Luego la guardé en el cajón de mi mesita de noche, junto al rosario que mi madre me había dado hace años. Tal vez algún día Soledad la leería, o tal vez no, pero había necesitado escribirla de todas formas. El resto del día lo pasé haciendo cosas simples. Limpié la casa de arriba a abajo, lavé ropa, podé las bugambilias del patio que había descuidado durante meses. Mantuve mis manos ocupadas para que mi mente no pudiera pensar demasiado. Cuando cayó la noche, me senté en el patio trasero con una taza de té. El aire era frío, pero yo tenía un suéter grueso. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscuro. En algún lugar de Guadalajara, Soledad estaba viva, estaba libre, estaba comenzando la vida que siempre había querido. Y yo estaba aquí, sola en esta casa demasiado grande, aprendiendo a vivir con las consecuencias de mis acciones. Pero había algo diferente ahora. Por primera vez en 28 años, no sentía la necesidad de controlar nada. No sentía pánico por no saber exactamente dónde estaba Soledad o qué estaba haciendo. No sentía el impulso de llamarla, de verificar que estuviera bien, de darle consejos que no había pedido. Solo sentía paz, una paz triste, dolorosa, pero paz al fin. Había hecho lo correcto al dejarla ir, no porque fuera fácil, sino precisamente porque era lo más difícil que había hecho en mi vida. Y en ese momento de lucidez silenciosa, bajo las estrellas, entendí algo fundamental. El verdadero amor no se aferra. El verdadero amor
da libertad, incluso cuando esa libertad significa quedarse solo. Los días después del funeral pasaron en una monotonía extraña. Miércoles, jueves, viernes. Las personas del vecindario me miraban con lástima cuando salía a comprar al mercado. Murmuraban entre ellas: la pobre doña Berenice perdió a su única hija. ¡Qué tragedia tan horrible! Yo aceptaba sus condolencias con un asentimiento silencioso y seguía adelante. Lupita llamaba cada día. Cada día yo le decía que estaba bien, que solo necesitaba tiempo. Finalmente dejó de insistir en venir a verme. La casa se sentía diferente ahora. Más vacía, sí, pero también más honesta. Ya no había fotografías de Soledad por todas partes, recordándome constantemente lo que había perdido. Las había guardado todas en una caja en el closet, no porque quisiera olvidarla, sino porque necesitaba dejar de vivir en el pasado. El sábado por la mañana, una semana después de que Uziel me había llamado con la noticia falsa, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Uziel, doña Carmela, una mujer de 72 años que vivía en Puebla y a quien apenas conocía. Habíamos coincidido solo en la boda y en un par de reuniones familiares. «Doña Berenice», dijo con voz temblorosa, «¿cómo está usted?» «Sobreviviendo», respondí honestamente. «Yo también», suspiró. «No puedo creer que mi Uziel, que él se detuvo». Escuché que sollozaba del otro lado. «¿Qué pasó?», pregunté con el corazón acelerándose. «Me llamó ayer, desde Guadalajara. Me dijo que había conseguido una transferencia de trabajo, que él y Soledad habían decidido mudarse allá para empezar de nuevo, lejos de los recuerdos dolorosos». Me quedé en silencio. «Pero doña Berenice, Soledad está muerta. ¿Por qué me diría que ella está con él? ¿Por qué me mentiría así? Estoy tan preocupada. Creo que está teniendo un colapso nervioso. Creo que la pérdida lo ha afectado tanto que está imaginando cosas». Cerré los ojos. Por supuesto, Uziel no le había contado la verdad a su propia madre. Ella pensaba que Soledad realmente había muerto. Y ahora pensaba que su hijo había perdido la cordura. «Doña Carmela», dije cuidadosamente, «Uziel está bien, créame. Pero ¿cómo puede estar bien? Habla como si Soledad estuviera viva, como si hubieran planeado esta mudanza juntos. No tiene sentido. A veces el dolor nos hace decir cosas extrañas», dije. «Dele tiempo. Quiero ir a Guadalajara a verlo». Pero me dio una dirección y cuando la busqué en el mapa, no existe. ¿Por qué me daría una dirección falsa? ¿Qué está ocultando? «Porque no quiere que lo encuentres», pensé. «Porque la mentira se extiende más allá de mí». «Tal vez se equivocó con la dirección», sugerí. «Dele unos días y vuelva a llamarlo». Doña Carmela suspiró profundamente. «Usted tiene razón. Estoy siendo sobreprotectora. Siempre lo he sido con Uziel. Es mi único hijo, ¿sabe?» «Lo sé», dije. «Yo también fui sobreprotectora con mi hija». Colgamos poco después. Me quedé sentada con el teléfono en la mano pensando. Uziel ahora tendría que mentirle a su madre por el resto de su vida. Tendría que inventar excusas de por qué nunca podía visitarlos, por qué nunca podía enviar fotografías actuales de Soledad, por qué su madre nunca podría conocer a su nieto. Él había elegido darle libertad a Soledad, pero esa elección venía con un precio: aislamiento, mentiras constante, vivir siempre mirando por encima del hombro. No era un castigo que yo le hubiera impuesto, era la consecuencia natural de sus propias acciones. Los días siguieron pasando. Domingo, lunes. El lunes era Nochebuena. Normalmente, Soledad y Uziel habrían venido a cenar. Yo habría preparado el menú completo. Habríamos cenado juntas, las dos últimas mujeres de nuestra pequeña familia. Pero este año, la casa estaba en silencio. Preparé una cena simple para mí sola. Pollo asado, arroz, ensalada. Puse la mesa para una persona. Comí sola, mirando la silla vacía donde Soledad solía sentarse. Y por primera vez en días, me permití preguntarme cómo estaría. ¿Habría encontrado un doctor en Guadalajara? ¿Estaba cuidándose durante el embarazo? ¿El bebé estaba bien? ¿Era niño o niña? ¿Ya habían decidido un nombre? ¿Soledad pensaba en mí a veces? ¿Sentía culpa por lo que había hecho? ¿O solo sentía alivio? Después de cenar, me senté en la sala con las luces del árbol de Navidad que finalmente había puesto ese día. Luces blancas parpadeantes, sencillas, sin adornos elaborados. El teléfono sonó. Era un número desconocido. «Local», contesté con precaución. «Doña Berenice». Era una voz de mujer que no reconocí. «Sí, habla la doctora Méndez. Fui la obstetra de su hija Soledad». Mi corazón se detuvo. «Sí, lamento molestarla en Nochebuena y lamento mucho su pérdida. Soledad era una paciente maravillosa». Esperé sin saber qué decir. «La razón de mi llamada es que
Bueno, encontré algo extraño en los archivos del hospital. Según nuestros registros, Soledad tuvo su última cita conmigo hace 2 semanas. Estaba perfectamente saludable, sin complicaciones. El bebé estaba bien. Ajá, dije con voz tensa. Pero luego veo que hay un certificado de defunción fechado el 28 de diciembre. Complicaciones durante el parto. Hemorragia postparto. Se detuvo. Doña Berenice, yo no atendí ese parto. Ningún doctor de mi departamento lo hizo. Y cuando reviso los registros de admisiones de urgencias de esa noche, no hay ningún registro de que Soledad haya sido admitida. El silencio se extendió entre nosotras. Es muy extraño, continuó la doctora, y francamente, preocupante. He reportado la inconsistencia a la administración del hospital. Van a investigar cómo un certificado de defunción pudo ser emitido sin que hubiera un ingreso correspondiente. Cerré los ojos. Doctora, dije lentamente, aprecio su llamada, pero le pido que deje este asunto en paz. ¿Perdón? Mi hija se ha ido, dije. Esa es la única verdad que importa. Todo lo demás, déjelo estar. Hubo una pausa larga. Entiendo, dijo finalmente la doctora, aunque su voz dejaba claro que no entendía en absoluto. Si necesita hablar con alguien, si hay algo más sucediendo, no hay nada más, dije firmemente. Gracias por su preocupación. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. La mentira estaba comenzando a deshilacharse. Alguien había notado las inconsistencias. Pronto otros también lo harían. Uziel había pensado que podía crear una muerte falsa perfecta, pero la realidad siempre encuentra la forma de filtrarse a través de las grietas. Y entonces comprendí algo. Esto también era parte de la justicia kármica. Yo había pasado 28 años construyendo una vida basada en el control y las mentiras, diciéndome que sabía mejor, que mis decisiones eran las correctas, y ahora vivía en una mentira aún más grande. Una mentira que eventualmente sería descubierta. Una mentira que me obligaría a enfrentar preguntas incómodas de vecinos, familiares, doctores. No era un castigo impuesto por alguien más. Era simplemente la vida devolviéndome exactamente lo que había sembrado durante décadas. La Navidad llegó al día siguiente. Martes 25 de diciembre. Me desperté sola en mi casa silenciosa. No había regalos bajo el árbol. No había llamadas de Soledad deseándome feliz Navidad como había ocurrido cada año desde que nació. Solo silencio. Pasé el día ordenando, limpiando, manteniendo mis manos ocupadas. Al atardecer, me senté en el patio trasero con una taza de café. El cielo se teñía de naranja y rosa mientras el sol se ponía, y pensé en Soledad. En algún lugar de Guadalajara, probablemente estaba celebrando su primera Navidad libre, sin tener que venir a mi casa, sin tener que seguir mis reglas, sin tener que pretender ser alguien que no era. Probablemente era la Navidad más feliz de su vida, y yo estaba sola, completamente sola. Pero era la soledad que había creado con mis propias manos. Alguna vez me había llamado controladora. Había pensado que estaba exagerando, que era joven, y no entendía que todo lo que yo hacía era por su bien. Pero ella tenía razón, siempre había tenido razón, y ahora yo pagaba el precio, no porque alguien me estuviera castigando, sino porque esta era la consecuencia natural e inevitable de mis propias elecciones. La vida siempre cobra sus deudas, a veces solo toma 28 años. Hoy es sábado, 28 de diciembre. Ha pasado exactamente un mes desde que Uziel me llamó para decirme que Soledad había muerto. Un mes desde que mi vida se dividió en dos, el antes y el después. Me despierto temprano, como siempre. El sol apenas comienza a iluminar el cielo. Preparo mi café y me siento junto a la ventana de la cocina, mirando las bugambilias que finalmente podé la semana pasada. La casa está en silencio, pero ya no es el silencio pesado y sofocante de las primeras semanas. Es simplemente silencio. He aprendido a vivir con él. Ayer recibí una carta. Llegó en un sobre sin remitente. El matasellos era de Guadalajara. Adentro había una sola hoja de papel y una fotografía. La fotografía mostraba a un bebé recién nacido, envuelto en una manta blanca. Ojos cerrados, mejillas redondas. Mi nieto. Al reverso de la fotografía, con la letra de Soledad, decía simplemente, se llama Ricardo, como su abuelo. La carta era breve. Mamá, sé que no merezco escribirte después de lo que hice. Sé que te lastimé de una manera imperdonable, pero necesitabas saber que el bebé nació bien. Un niño sano de 3 kilos 500 gramos. Nació el 15 de diciembre. Uziel me contó lo que dijiste en el funeral. Me contó que sabías la verdad y nos dejaste ir de todas formas. No tengo palabras para agradecerte ese regalo. Por primera vez en mi vida puedo respirar.
puedo tomar mis propias decisiones, puedo ser yo misma. Estoy estudiando arquitectura a distancia, trabajando medio tiempo desde casa, diseñando los edificios que siempre soñé diseñar. Uziel es un buen padre, un buen esposo, me ama sin condiciones. No sé si algún día podré perdonarme por lo que te hice, no sé si tú podrás perdonarme, pero quería que supieras que estoy bien, que tu nieto está bien, y que todo lo que aprendí sobre el amor que no quiero repetir, lo aprendí porque tú me mostraste primero lo que no hacer. Eso también es un regalo, aunque doloroso. Algún día, cuando Ricardo sea mayor, le contaré sobre su abuela, sobre la mujer que me amó tanto, que finalmente aprendió a dejarme ir. Gracias, mamá. Soledad. Leí esa carta 20 veces. La guardé en el sobre y la puse junto a la carta que yo escribí para ella semanas atrás. 2 cartas, 2 mujeres, 2 versiones del amor. Esta mañana, después de terminar mi café, subo al cuarto que fue de Soledad, el cuarto que desmantelé hace un mes. Las paredes aún están vacías, el closet aún está abierto, pero cuelgo la fotografía de Ricardo en la pared, solo esa, nada más. Un recordatorio de que la vida continúa, de que hay esperanza incluso en la pérdida. Bajo las escaleras y salgo al patio. Las bugambilias están floreciendo otra vez, flores color fucsia brillante contra las paredes de adobe, hermosas, salvajes, libres, como Soledad debió haber sido desde siempre. Me siento en la banca bajo el árbol y pienso en todo lo que he aprendido en este mes. He aprendido que amar no significa poseer. He aprendido que proteger no significa controlar. He aprendido que ser madre no significa decidir por otra persona cómo debe vivir su vida. He aprendido que a veces el mayor acto de amor es soltar, dejar ir, dar libertad, incluso cuando duele más que cualquier otra cosa. He aprendido que la vida siempre cobra sus deudas, que el karma no es un castigo externo, sino simplemente las consecuencias naturales de nuestras propias acciones. Y he aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para reconocer los errores, aunque sea a los 59 años, aunque sea cuando ya has perdido todo. Lupita viene a visitarme la próxima semana. Le dije que podía venir, que estaba lista para tener compañía. Le conté parte de la verdad, no todo, pero le dije que Soledad y Uziel habían decidido mudarse lejos para empezar de nuevo, que había sido una decisión difícil pero necesaria. Lupita no entiende por qué no les impedí irse, por qué no luché más para que se quedaran cerca de mí. Pero ya no necesito que nadie entienda. Sé lo que hice, sé por qué lo hice, y sé que fue lo correcto. Esta tarde iré al mercado. Compraré flores frescas, no para llevarlas a un cementerio donde no hay nadie enterrado, sino para ponerlas en mi casa, para llenarla de vida y color y belleza, para recordarme que todavía estoy aquí, que todavía tengo tiempo para ser mejor. No mejor madre, ese capítulo ya se cerró, solo una mejor persona, alguien que ha aprendido, finalmente, que el control no es amor, que la libertad es el regalo más valioso que puedes darle a alguien que amas, y que a veces perder todo es la única forma de encontrarte a ti misma. Me levanto de la banca y camino de regreso a la casa. En la mesa de la cocina está mi libreta. La abro y comienzo a escribir. No una carta esta vez, sino mi historia. Esta historia. La historia de una mujer que amó tanto y tan mal que su hija tuvo que fingir su muerte para ser libre. La escribo porque tal vez, solo tal vez, otra mujer la leerá algún día. Otra madre que se está agarrando demasiado fuerte, que está controlando en nombre del amor, que está cometiendo los mismos errores que yo cometí. Y tal vez mi historia la ayudará a abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde, porque esa sería la verdadera redención, no cambiar el pasado. Eso es imposible, sino usar el dolor del pasado para crear algo bueno en el futuro. Escribo durante horas. Las palabras fluyen como si hubieran estado esperando dentro de mí durante meses, años, décadas. Cuando finalmente pongo la pluma sobre la mesa, el sol se está poniendo otra vez. Leo la última línea que escribí. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Cierro la libreta y sonrío. Por primera vez en un mes, sonrío de verdad. No porque sea feliz, todavía me duele, probablemente siempre dolerá, sino porque finalmente tengo paz. La paz de saber que hice lo correcto al final. La paz de saber que Soledad es libre. La paz de saber que mi nieto crecerá con una madre que le dará espacio para ser quien quiera ser. Y la paz de saber que yo, finalmente, después de 59 años, he aprendido lo que realmente significa amar. Mañana será otro día, y el día después de ese, otro más. La vida continuará, sin Soledad, sin Ricardo, sin la familia que imaginé tener,
pero continuará de todas formas, y yo continuaré con ella, más sabia, más humilde, más consciente. Y tal vez, solo tal vez, algún día, cuando hayan pasado años y las heridas hayan sanado, Soledad decidirá que quiere que conozca a mi nieto, y si ese día llega, estaré lista. No para controlar, no para decidir, no para imponer, solo para amar, de la manera correcta esta vez. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo. Cada día aprendemos algo nuevo sobre el amor verdadero. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.